Buena tarde, me presento. Soy Ignacio Comonfort y les hablaré un poco sobre mí. Nací el 12 de marzo de 1812 en Puebla. Fui un destacado político militar mexicano. Durante mi vida desempeñé un papel importante en la historia de México. Particularmente durante la época de la Reforma, inicié la carrera militar en el ejército mexicano, donde demostré valentía y liderazgo. Participé en varias batallas durante la guerra México-Estados Unidos y destaqué por mi habilidad estratégica. Más tarde, me uní al movimiento liberal y me convertí en un defensor de las reformas políticas y sociales en México. En 1855, asumí la presidencia de México. Durante mi mandato, promoví una serie de reformas progresistas, incluyendo la Ley Juárez, que separaba a la Iglesia del Estado y establecía la libertad religiosa. También impulsé la Ley Lerdo, que buscaba redistribuir las tierras comunales a los campesinos. Dicen que mi presidencia estuvo marcada por conflictos políticos y militares. En 1857 promulgué la nueva Constitución. Siempre luché por construir un México más justo y equitativo. Fallecí el 13 de noviembre de 1863 en Celaya. Dejé un legado como uno de los líderes destacados de la historia mexicana. Como Ignacio lo mencionó, su presidencia estuvo marcada por conflictos políticos y militares, debido a la polarización ideológica y las luchas de poder que existían en México en ese momento. Cabe decir que con polarización me refiero a la existencia de fuertes divisiones y discrepancias ideológicas en la sociedad y política de un país. En el caso de la presidencia de él, había una marcada división entre los liberales y los conservadores, quienes tenían visiones opuestas sobre cómo debía ser gobernado México y cuáles debían ser las políticas y reformas implementadas. Esta polarización llevó a conflictos políticos y militares, ya que ambos luchaban por imponer su visión y obtener el control del país. Ignacio también promovió reformas progresistas que generaron resistencia y oposición por parte de sectores conservadores. Esto llevó a enfrentamientos armados y tensiones políticas que afectaron la estabilidad durante su mandato. Además, la promulgación de una nueva constitución en 1857 provocó divisiones y conflictos entre los diferentes grupos políticos del país. Señor Ignacio, ¿nos podría por favor decir sobre la Ley Juárez? Promulgué en 1856 la Ley Juárez, también conocida como la Ley de la Desamortización de los Bienes Eclesiásticos. Lo que yo buscaba era eliminar los fueros militares eclesiásticos, lo que significaba que los miembros del clero y las fuerzas militares ya no estarían exentos de la jurisdicción civil común. Con esta ley, buscaba reducir el poder político y económico de la Iglesia Católica en México. Señor Ignacio, ¿nos podrá hablar más sobre la Ley Lerdo? Creé la ley Lerdo con un objetivo diferente. La promulgué en 1856. Cabe decir que en ese momento yo era ministro de Hacienda. Promulgué la ley para la búsqueda de secularización de los bienes comunales y la venta de propiedades eclesiásticas. Establecía que las propiedades civiles y las propiedades religiosas podían venderse sus propiedades rústicas, en este caso serían sus tierras, y también sus propiedades urbanas, hablando de edificios, que no estuvieran, por decir, destinadas a un uso específico. El objetivo de este era fomentar la propiedad privada, la agricultura y el desarrollo económico del país. Ambas leyes fueron parte de las reformas liberales, impulsadas durante el gobierno de Comonfort, para limitar el poder de la Iglesia Católica y promover una mayor igualdad social y económica en México. Durante su mandato, Ignacio Comonfort enfrentó varios desafíos y eventos importantes. Algunos de ellos incluyen la firma del Tratado del Mon al Monte, que buscaba resolver la disputa territorial entre México y Estados Unidos, y la promulgación de la Constitución de 1857, como ya se había mencionado. Esta estableció un régimen político basado en principios liberales. También tuvo que lidiar con la oposición conservadora y los levantamientos armados, lo que finalmente llevó a su destitución y al inicio de la Guerra de Reforma. Esto solo va a ser una pequeña introducción para saber de qué habla el Tratado de Mon al Monte. El Tratado de Mon al Monte
Fue firmado el 19 de diciembre de 1859 en la ciudad de Madrid, España. Fue resultado de las negociaciones entre Manuel Robles Pezuela, el señor Mon, y Juan Nepomuceno Almonte, representantes de México y el gobierno español. El tratado buscaba fortalecer la oposición del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por el emperador Maximiliano de Habsburgo, mediante la obtención de apoyo militar y político por parte de España. El tratado estipulaba que España enviaría una expedición militar a México para respaldar al emperador Maximiliano contra su lucha con las fuerzas republicanas mexicanas, que estas fueron lideradas por Benito Juárez. Además, se acordó que España reconocería y apoyaría al Segundo Imperio Mexicano como gobierno legítimo. Sin embargo, el Tratado de Mon Almonte enfrentó numerosas críticas tanto en México como en nivel internacional. Muchos consideraron que era una interferencia extranjera en los asuntos internos de México y que violaba los principios de autodeterminación y soberanía nacional. Además, el apoyo militar español resultó insuficiente para cambiar el curso de la Guerra de Reforma. Finalmente, el Imperio Mexicano colapsó en 1867 y Maximiliano de Habsburgo fue ejecutado. El Tratado de Mon Almonte quedó sin efecto y las relaciones entre México y España se vieron afectadas durante un tiempo debido a este episodio histórico. Ahora, sabiendo el contexto del tratado, Ignacio Comonfort no estuvo directamente involucrado en la negociación o firma de ese tratado. Sin embargo, Comonfort fue un líder opositor al gobierno imperial de Maximiliano y se opuso al Tratado de Mon Almonte, considerándolo como una violación a la soberanía nacional. Lideró un levantamiento armado conocido como el Plan de Tacubaya para derrocar el gobierno imperial y restaurar la república.